¿vale? Es exactamente lo mismo. En esta temporalidad, que estamos en 8 horas, el otro día me preguntaron, ¿y por qué utilizas 8 horas? Digo, si es que me da igual, como si utilizo 42 o como si utilizo 6. Si es que lo único que yo busco con la temporalidad es seleccionar aquella que me permita analizar la última estructura relevante de la mejor manera posible. A mí me da igual que sea 8, que sea 4, que sea 6. ¿Vale? Cuando quiero analizar marcos temporales o cuando quiero analizar el contexto de muy largo plazo, pues me voy a semanal, si es necesario. Si luego veo que me desarrollo una estructura en diario o en 8 horas, pues me quedo ahí. Si veo que si bajo a 4 horas me añade información extra más relevante, pues bajo a 4 horas. ¿Vale? Y eso ya luego depende de las características de cada operador, el decidir si baja o no baja y hasta dónde baja. Podemos analizar esto en gráficos de un segundo, si quieres, lo podemos analizar. ¿Vale? ¿Hasta cuánto bajar? Pues hasta lo que tú desees bajar. Puedes bajar lo que quieras. Lo importante es tener en cuenta siempre el concepto de la importancia del contexto. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que si estamos en situación de posible giro, podemos bajar de marco temporal para favorecer una estructura que nos apoye ese posible giro. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Si estamos en zona operativa del BIPOC, ¿vale? Y empezamos a ver cierta reacción, como es en ese caso, yo puedo decidir bajar de marco temporal en caso de que vaya en línea lo que está sucediendo con lo que yo pienso, ¿vale? De que hay mucha debilidad. Y a lo mejor sobre esa misma zona, esa zona operativa en la que ya estoy viendo cierta reacción bajista, identifico una estructura menor distributiva, ¿vale? Aquí. Una estructura menor distributiva que va a dar origen a lo que estamos viendo, ¿vale? Podemos bajar para que veáis un poco cómo sería. Aquí tenemos el ejemplo pues bastante claro. En esa zona operativa, ¿vale? Pues vemos el desarrollo de una estructura que sí, que tendrá sus peculiaridades y que parecerá que cae desequilibrado, pero luego esto que queda como una sacudida. Reingreso, test y continuaciones. ¿Vale? Entonces, si estamos en esta zona y vemos huellas distributivas, como puede ser esto, como este reingreso, pues a lo mejor, si tú lo decides y ves la ocasión y la posibilidad, pues puedes decidir operar en corto, favoreciendo ese contexto de esa estructura de más largo plazo. ¿Vale? Si por el contrario estamos en zona operativa y en ese impulso y sobre esa zona del BIPOC me deja una estructura perdón, con posibles huellas acumulativas en un marco temporal inferior, pues podemos operarlo igualmente. ¿Vale? A lo que voy es que dependiendo de dónde nos situemos, vamos a estar favoreciendo el desarrollo de una estructura menor, o bien reacumulativa o bien distributiva. ¿Vale? Es un poco lioso, pero creo que se ha entendido perfectamente. Este era un contexto, por ejemplo, de buscar alguna estructura menor distributiva. ¿Vale? Justo esto. ¿Por qué? Pues porque, como digo, estamos en zona operativa donde sabíamos que iba a haber cierta reacción, y si en esa cierta reacción vemos el potencial desarrollo de un esquema distributivo, pues lo puedo operar. ¿Vale? De forma inversa, si veo un sprint y un test y veo una muy buena muestra de fortaleza y un movimiento de naturaleza correctiva, pues a lo mejor puedo ver o puedo empezar a buscar a favorecer el desarrollo de una estructura menor acumulativa en ese punto a favor de este escenario. ¿Vale? Quedaos con esto. Eso es justo lo que sucedió aquí. ¿Vale? Sacudida, muestra de fortaleza que se posiciona por encima de la zona de máximo volumen, ¿vale? Que se posiciona por encima de la zona de máximo volumen y sobre esa zona estructura menor, acumulativa, ¿vale? Esta es la condición ideal que nos va a permitir gestionar, ¿vale? Gestionar un riesgo muy medido. Estamos comprando en este caso
en base al riesgo que nos proporciona esta estructura para un deal, para una operación de esta estructura. Aquí radica la importancia del desarrollo de estructuras menores dentro de mayores, ¿vale? Porque si tú hubieras comprado esto a pelo o sin haber analizado esta estructura, pues lo más probable es que hubieras puesto el stop, yo que sé, aquí por debajo o un poco alejado, ¿vale? Sin saber muy bien dónde. Si hubieras tenido la capacidad de analizar esta estructura menor, hubieras asumido un riesgo de esa estructura menor, ¿vale? Sabiendo que te puedes beneficiar del recorrido, del potencial efecto de esta causa mayor, ¿vale? Pero bueno, esto ya ha salido un poco al hilo. Lo interesante era esto, el desarrollo de estructuras menores a favor de mayores. Eso es lo que tenemos que buscar. En zona de potencial sprint, muy posiblemente esto en un gráfico de pues a lo mejor de minutos o de horas, se ha generado una estructura muy rápida acumulativa. ¿Vale? Aquí. Eso es lo que entendemos por fractalidad, perdón. Eso es lo que entendemos por fractalidad. Que estos giros, este tipo de movimientos, este tipo de acciones, este tipo de comportamientos se van a representar de igual manera en distintos marcos temporales. ¿Vale? Esto es lo que quiero ver en BTC.